Auspicia esta columna de La Caja, Óptica Ignacio, armazón y cristales, líneas Blue Light, antirreflex, fotocromáticos, bifocales y multifocales. Pedí tu presupuesto al 11 5772 5051. 11 5772 5051. Si llamás y mencionás a La Caja, obtenés un descuento. El triunfo de Javier Milei en las PASO resultó en un verdadero shock político, en una sacudida violenta sobre fracciones sociales y fuerzas políticas que hasta el momento parecían ajenas a la realidad. Un shock que pronto se transformó en pánico, lo cual le dio el pie al peronismo hundido en las elecciones para iniciar una intensa campaña del miedo, alertando sobre los peligros, sobre que Milei venía por nuestros derechos y que era un monstruo. Dicha estrategia, que no sirve para socavar las bases del propio Milei, está orientada principalmente para fidelizar el voto kirchnerista que fue a Grabois, a bloquear al conjunto del progresismo, un poco emulando lo que hizo Sánchez en España, captar votos al frente de izquierda y encolumnar a la fracción estatal detrás de la candidatura de Massa. Hasta el momento, dadas las reacciones, la estrategia parece funcionar. Sin embargo, la devaluación del lunes siguiente a las elecciones y la rápida escalada inflacionaria que esterilizó esa misma devaluación operaron en sentido contrario, acentuando el desplome del peronismo. Mientras, Juntos por el Cambio parece no recuperarse de su propia caída y en estos momentos depende de que el peronismo se hunda aún más para acceder al balotaje. Con el escenario a favor de Milei, con la aceleración de la crisis, la incertidumbre y el pánico, Argentina marcha hacia el nuevo ciclo, cuestión que no depende de quién gane las elecciones. Veamos, varias veces hemos insistido que estamos en presencia de un final de ciclo de aquel inaugurado en 2002, cuya expansión permitió la incorporación de las fracciones expulsadas en los 90 al circuito de producción y consumo, que las bases de aquel ciclo fueron un empobrecimiento profundo de la población, la devaluación del 300% de Duhalde, un gasto público muy bajo, del 22% del PBI, y un periodo de alza en los precios de las materias primas, que dicho ciclo, como es habitual en nuestra historia, derivó en un esquema de peso sobrevaluado, es decir, el mecanismo por el cual se transfiere parte de la renta agraria al capital industrial bajo la forma de sostener un dólar barato para los sectores que importan. Esto es, un ciclo que sobre la base de la renta agraria expandió el capital industrial, el empleo y el nivel salarial, que cuando los precios de las materias primas cayeron, empezó la crisis y que a partir de entonces se sostuvo la estructura sobre la base del empobrecimiento, de la expansión del gasto estatal y el endeudamiento. Agotados todos los mecanismos insanos para sostener la estructura y evitar el ajuste de shock, política que hicieron tanto el kirchnerismo como Macri, las posibilidades del estallido económico no hicieron más que crecer. En este contexto de final de ciclo, Argentina está obligada a iniciar uno nuevo al estilo de los 90 que acomode todos los desajustes del ciclo que termina y reestructure la economía acorde con la fase de contracción de la renta agraria en el marco de una recesión mundial. Es decir, como ya ha pasado otras veces, pasar de un peso sobrevaluado a uno subvaluado que deprima los salarios, encarezca las importaciones y estimule las exportaciones. El tránsito entre uno y otro no debe cubrir un ajuste de shock, es decir, una mega devaluación cuyo objetivo será la licuación del salario y el gasto público, los intereses de la deuda y sentará las bases de un nuevo ciclo expansivo. Que esto no es una novedad, lo podemos advertir cuando revisamos las últimas décadas. Esto que acabo de describir justamente es lo mismo que pasó en 1975 con el Rodrigazo, en 1989 con la hiperinflación de Alfonsín y en 2002 con la devaluación de Duhalde, y es lo que va a venir. Es decir, responde a la necesidad de capital en ese país, a la forma particular que tiene de acumular capital acá, o sea que es independiente de las voluntades políticas de los actores presentes, no es Milei.
es la forma específica en que funciona el capital en Argentina y los ciclos en que aquella se realiza. En este mismo sentido, por tanto, habría que ver si el plan de ajuste de shock de Milei, cuyo programa es inviable y poco realista, considerando que carece de gobernabilidad, no tiene mayoría en el Congreso, ni gobernadores, ni poder territorial, no se reduce a poner las cuentas del Estado en orden y licuar los salarios. Esto es, no debiera descartarse que Milei pueda ser el Remes de Nicop de Dualde, o el Herman González de Menem, o el Rodrigo de Martínez de Oz. Es decir, el encargado de hacer el trabajo sucio para que luego venga un Lavagna o un Cavallo y comience la fase expansiva del nuevo ciclo. Sin embargo, no porque estemos viviendo la reproducción del mismo ciclo que ya hemos transitado en nuestra historia, significa que no existan elementos nuevos. Por caso, cada ciclo de peso sobrevaluado a uno subvaluado encuentra a la clase obrera más empobrecida. O sea, hay una tendencia histórica al empobrecimiento de la clase que desde los 70 no ha hecho más que crecer a la par de la contracción de la renta agraria. Pero también encuentra a la clase obrera fragmentada. Por esta razón, como dijimos la vez anterior, Milei no expresa nomás el voto bronca, sino también a amplias fracciones obreras pauperizadas, en particular el sector informal, a quien no le asusta perder derechos porque no tiene ninguno, ni tampoco le mueve un pelo el ajuste con el Estado porque el Estado dejó de resolverle problemas hace tiempo. Esa fracción probablemente esté percibiendo a la fracción estatal como privilegiada y por ello resulta inútil pretender ganar a ese sector apelando a la campaña del miedo o agitando el fantasma del recorte de gastos públicos, porque precisamente por eso esa fracción lo vota Milei, porque percibe que el déficit fiscal es la principal fuente de la inflación que atenta contra sus condiciones de vida. Antes de plegarnos a esa campaña, tenemos por delante el desafío de llevar adelante una acción política que logre unificar a las fracciones fragmentadas de la clase obrera. Y además de eso, recordar que tampoco es conveniente plegarse a esa campaña porque lo queramos o no, lleva al voto a masa, es decir, a quien hoy mismo está ajustando y empobreciendo a la población. Esto es, lleva a olvidarnos que en estas elecciones se vota el plan motosierra o el plan hacha, pero como fuere, el árbol del ciclo que comenzó en 2002-2003 va a caer. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.